Bueno, muy buenas tardes. Nuevamente bienvenidos a la charla Familia ante la pérdida y el duelo para el Hospital Dr. Enrique Bartolano Briceño y para el Servicio de Medicina del Trabajo con colaboración del Servicio de Psicología. De verdad que es un placer coincidir y conectar esta tarde con ustedes para poder dialogar un poco de un tema del que se habla poco, pero del que pasa mucho, ¿no? En todas nuestras familias no estamos exentos a perder a un ser querido, ¿verdad? Y nunca tenemos espacios para conversar de esto. Por eso cuando nos toca vivenciar de alguna manera estas experiencias, pues se nos dificulta poder transitar por ellas. Nada más, antes de iniciar la charla, quisiera nada más pedir la colaboración de mantener los micrófonos en silencio durante la exposición y al término de la misma, pues estaría concediendo un espacio para que ustedes puedan compartir experiencias o realizar alguna consulta. Bienvenidos nuevamente, ya vamos a dar inicio. No digo nada. Muy bien. Bueno, primeramente el tema realmente surge por una necesidad, ¿verdad?, de hablar en estos tiempos de pandemia sobre lo que es la pérdida y el duelo, ¿no? Porque hemos visto en la televisión y conocemos en nuestras familias y en nuestros barrios numerosas historias de familias que de pronto no han podido despedirse como lo han planeado, como han querido, o duelos complejos o que se han cronificado en el tiempo que no sabemos cómo elaborar o que no sabemos cómo sanar. Así que este espacio el hospital lo brinda para poder acompañar, orientar y dialogar acerca de estos procesos. Entonces, primeramente, bajo la recomendación de la doctora Gómez, decidimos pues orientarlo al tema de la familia, ¿no? Porque es muy diferente la forma como individualmente podemos atravesar un proceso de duelo a como lo atravesamos en un sistema familiar. Porque en un sistema familiar, pues hay diferentes características de este núcleo familiar, pues todos gozamos de una personalidad distinta y todos expresamos amor y expresamos dolor de formas también bien diferenciadas. Es por eso que se hace difícil en muchas ocasiones notar si algún miembro de la familia tiene alguna dificultad en su proceso de elaboración del duelo o porque otros quizás de alguna manera elaboran el duelo un poco más fácilmente que los demás. Entonces, pues inicialmente queremos definir lo que es el concepto de familia. La Declaración Universal de los Derechos Humanos la define como un elemento natural y fundamental de la sociedad, la cual tiene derecho a la protección de la sociedad y del Estado. ¿Sí? Entonces, pues vamos a ver que verdaderamente la familia es nuestro todo. Vamos a silenciar. Muy bien. Perfecto. Vamos entonces a darnos cuenta que la familia lo es todo para nosotros y nos ayuda a construir nuestra realidad, es nuestro entorno, es de donde venimos y a donde volvemos. Por eso poder procurar la salud mental de nuestro sistema familiar es crucial para poder tener duelos sanos y poder acompañarlos de ellos también. ¿Sí? Y es que evidentemente cuando hablamos de duelo, pues tenemos que comenzar a definirlo como un proceso de adaptación, ¿no? Son todas estas reacciones emocionales, cognitivas, físicas que sentimos cuando perdemos un objeto amado o un ser querido, ¿sí? Entonces todo este malestar que sentimos, pues le hemos llamado duelo, ¿sí? Entonces vamos a ver que el duelo sí tiene ciertas características que es importante definir. En primera instancia, el duelo no es inmediato. ¿Qué quiere decir esto? Que puede que yo comience a sentir, ¿verdad?, al momento del anuncio de la muerte de un ser querido, una tristeza inminente, a como puede que llegue 2 o 4 meses después, ¿sí? No se sorprendan si de pronto ven a una persona que durante la vela, durante los rituales mortuorios, de pronto tiene una buena contención emocional, pero a los 4 o 5 meses tiene un desborde de estas emociones, ¿verdad? Porque evidentemente el duelo no es algo que llega
al momento de la pérdida. Podría llegar, pero para otros podría llegar después, ¿sí? Porque hay un estado de choque emocional que en esa primera instancia nos hace pensar que esto no es real, que no ha pasado, que vamos a despertar mañana y todo sigue igual, ¿sí? Entonces el duelo no siempre es inmediato. Además, es distinto en cada persona. ¿Qué quiere decir esto? Que cada uno va a tener su forma particular de experimentar sus propios procesos de duelo. Además, los mismos van a estar condicionados por el vínculo que tengo yo con lo perdido. ¿Qué quiere decir esto? Que no es lo mismo perder un pariente lejano, un tatarabuelo, a perder un hijo, o a perder un padre, a perder un hermano, ¿cierto? Entonces el duelo, el tiempo y la intensidad van a depender mucho del vínculo que tengo yo con lo perdido. Además, se expresa de distinta manera. ¿Qué quiere decir esto? Pues hay gente que necesita llorar mucho para expresar su duelo y hay gente que nunca llora nada. Y la gente podría pensar, seguro no le duele, ¿no? Pero el dolor no tiene nada que ver con las lágrimas, ¿sí? La forma más frecuente de poder expresar tristeza es llorando, pero no es la única. Por eso es importante comenzar a definir y a identificar cuáles son las emociones que tiene nuestro entorno familiar y cómo podemos facilitarlas y compartirlas, ¿sí? El duelo no es una enfermedad, ¿sí? Pero su inadecuada elaboración sí podría conducir a una. ¿Qué quiero decir con esto? Que podría sanarnos, porque ante la muerte de un ser querido, en muchas ocasiones decidimos reparar nuestra vida, decidimos vivirla de una manera más intensa, de una manera más correcta, ¿sí? Reparamos relaciones, reparamos actitudes, reparamos valores, pero en otras ocasiones también podríamos destruirnos en estas experiencias de duelo. Y lejos de experimentar una tristeza, podríamos comenzar a experimentar un cuadro de depresión, ¿sí? Por eso es importante vigilar nuestros duelos y hablar de esto para poder identificar cuándo mi tristeza es normal y cuándo está comenzando a resultar dañina para nosotros mismos, ¿sí? Otro aspecto importante es que tenemos que contextualizar la pérdida. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cuál es el lazo vincular con lo perdido? ¿Qué tanto dolor me genera? ¿Cuánto duele y dónde duele? Sí, en otras charlas les he explicado a las personas que se conectan con nosotros que no es lo mismo perder una cosa que otra. Y les doy un ejemplo muy común, ¿sí? Imagínense una persona que tiene un animalito, que tiene una mascota con la que ha compartido 12 años de su vida. Y esta mascota todos los días te recibe con gran entusiasmo y te ha acompañado durante los días más tristes también. Y al mismo tiempo tienes un pariente lejano, un tío abuelo que de pronto ve una vez al año, en la fiesta de Navidad o en la fiesta de Año Nuevo. Ambos mueren. ¿Cuál duele más? ¿Sí? Y de pronto la gente podría decir, bueno, el animalito, porque es quien convive conmigo. Pero otros, en cambio, podrían pensar, ¿cómo se le ocurre decir que la vida de un animal importa más que la de un ser humano? ¿Sí? Pero bien lo decía el Principito en su obra, no es la rosa, es el tiempo que compartiste con la rosa lo que la hace verdaderamente importante. Es el vínculo, es lo reído, es lo compartido y es lo vivido con lo perdido, lo que hace que lo ausente se haga más presente, ¿sí? El duelo duele en mayor intensidad entre más experiencias, más recuerdos hayamos compartido con la persona difunta. Entonces no tiene nada que ver con la sangre, ¿sí? Porque nos puede doler muchísimo la muerte de un compañero de trabajo o la muerte de un amigo o quizá la muerte de un conocido, ¿sí? Depende del vínculo que yo logré conformar y nutrir en vida con esta persona que hoy ya no está, ¿sí? Y es que, pues en esta experiencia de duelo sí se hace importante conocer cuáles son nuestras alteraciones en nuestro comportamiento, qué vamos a sentir cuando se está en duelo, ¿sí? Y es que cuando perdemos a un ser querido, duele todo. Duele el pasado, duele particularmente el presente y duele inimaginablemente el futuro. Duele lo que fue, duele lo que ya no tengo y lo que quise que siempre fuera y nunca va a ser, ¿sí? Porque
porque ya no está con nosotros. Y es que no solamente duele lo emocional, no solamente tengo tristeza, soledad, falta de comprensión o un gran vacío existencial, sino que también me puede doler el cuerpo. ¿Por qué duele el cuerpo? Porque lo que no dices, el cuerpo lo grita. ¿Qué quiere decir eso? Que podemos comenzar a somatizar. Y somatizar quiere decir que podemos tener dolores de cabeza que tienen que ver asociados con gran tensión, con gran estrés. Podríamos tener mareos, dificultades respiratorias, problemas gastrointestinales. Y qué curioso, ¿por qué problemas gastrointestinales? Resulta que las emociones no se ubican en el corazón como románticamente pensamos. Resulta que se ubican en una estructura en el cerebro que se llama sistema límbico y está directamente conectado con el sistema gastrointestinal. Por eso, cuando tenemos que presentar un examen, ¿dónde se siente el susto? En el estómago. Y cuando nos enamoramos, ¿dónde están esas mariposas? También en el estómago. Entonces tenemos que entender que mente y cuerpo no son dos cosas aparte, son una misma. Y lo que le ocurre a una verdaderamente impacta a la otra. ¿Sí? Entonces es normal y esperado que nuestro cuerpo también reaccione físicamente al dolor emocional. ¿Sí? También el duelo se siente en el cuerpo. ¿Cómo se siente también? Podemos identificar nuestro dolor en la sociedad. ¿Qué quiere decir esto? Que en esta época de pandemia de pronto no podemos manifestar nuestro dolor como antes solíamos hacerlo. Y en el duelo esto particularmente es importante. Socializar nuestra pérdida nos permite movilizar recursos de apoyo. La gente nos cuida, la gente nos vigila, la gente está pendiente de nosotros también. ¿Sí? Entonces es importante también determinar en el duelo, de pronto estoy más acompañado, la gente está más presente o estoy más en soledad, porque eso podría condicionar una respuesta a un duelo crónico o patológico también. Y por supuesto, los cambios que nuestro duelo genera ante nuestra vivencia espiritual. Y cuando hablo de espiritualidad, no me estoy refiriendo solamente a religiosidad, sino a nuestra conexión con el mundo, con el otro, con la naturaleza. ¿Sí? En muchas ocasiones, cuando perdemos a un ser querido, verdaderamente tenemos un reproche hacia la vida, incluso hacia Dios, y Dios lo sabe, ¿no? ¿Por qué, Señor? ¿Por qué ahora? ¿Por qué en este momento? ¿Por qué a esta edad? ¿Sí? En muchas ocasiones pensamos que la gente se muere vieja o que la gente se muere enferma, pero todos los días nos damos cuenta que la gente se muere porque está viva, que muere joven y que también muere sana, que muere de forma anunciada y también de forma súbita. Entonces la muerte no tiene nada que ver con una etapa evolutiva, tiene que ver con una condición, ¿sí? Y por supuesto que a todos nos va a quedar esa sensación de que le faltaba vida a nuestro ser querido, aún así haya fallecido a los 100 años, ¿sí? Todos tenemos ese gran deseo de que todavía continúen con nosotros, porque los necesitamos. Lo que no sabemos o que de pronto descubrimos en un proceso de duelo es que la muerte se roba lo físico, pero no se roba el vínculo, no modifica el amor que sentimos por ellos, porque nos damos cuenta que aún así hayan pasado 5, 6 meses, 10 años, le seguimos amando con la misma intensidad, lo seguimos respetando y admirando con el mismo cariño, ¿sí? Hay una autora que particularmente me gusta muchísimo, que ya les he contado en alguna otra oportunidad, que se llama Elizabeth Kubler-Ross, una psiquiatra que es la madre de la tanatología, y pues ella decía que la muerte es como cuando uno ve un barco en el muelle. Este barco en el muelle es enorme, pero cuando este barco zarpa al horizonte, se hace cada vez más y más y más pequeño, hasta que parece desaparecer a la vista. ¿Dejó de existir? No, simplemente ya no está a la vista. Lo mismo pasa con la muerte. Lo físico, el cuerpo, ya no está a la vista, pero de alguna u otra manera lo seguimos sintiendo. Porque ¿quién no se ha vinculado con un ser querido? ¿Quién no lo encuentra en una canción? ¿Quién no lo encuentra en los gestos de nuestros otros familiares? ¿Quién no lo encuentra en la playa, en el viento, en un aroma o en una comida? Porque nos damos cuenta que no nos han dejado vacíos, que nos han dejado llenos.
Y cuando comenzamos a conectarnos con esas huellas de amor que ellos dejaron a través de toda su experiencia, es cuando comenzamos a convertir el dolor en amor. Porque nos damos cuenta que verdaderamente nuestro ser querido no es dolor, aunque ahorita sea lo único que estemos sintiendo. Nuestro ser querido es amor, porque nos ha dejado aprendizajes, porque nos ha inculcado valores, porque nos ha enseñado a vivir o a disfrutar de ciertas circunstancias, situaciones o valores. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo importante identificar cuando estamos atravesando familiarmente un proceso de duelo? Esto que los psicólogos llamamos determinantes de luto. ¿Y qué quiere decir esto? El contexto de la pérdida. ¿Cuándo ocurre? Ocurre en una época de pandemia, ocurre previo a la pandemia, porque eso ya genera una gran diferencia, porque limita la presencialidad en los rituales mortuorios y eso genera un dolor difícil de explicar. ¿Cuál fue la causa de muerte? ¿Fue inminente un ataque al corazón? ¿Fue anunciada un proceso y deterioro clínico de una enfermedad crónica o oncológica? ¿O fue perpetrada por alguien más, un homicidio? ¿Sí? O quizá un suicidio. Entonces hay que también determinar cuál fue la causa, porque esto van a tener factores preexistentes que va a complicar o facilitar procesos de duelo. ¿Cuál fue la forma de muerte de nuestro ser querido y cuál es el rol del fallecido? Porque en un mismo núcleo familiar estamos perdiendo a una misma persona, ¿cierto? Pero cada quien pierde un vínculo diferente. Unos pierden un abuelo, otros pierden un padre, o otra persona pierde un esposo. Entonces estamos perdiendo un rol distinto y eso genera respuestas del dolor también muy diferenciadas. También preguntémonos cuál es la naturaleza de esta relación, ¿sí? Y con este aspecto en particular, me gusta siempre contarles una experiencia personal, ¿sí? Hace 5 años perdimos de forma súbita a mi abuelito y mi abuelito pues fungió como rol paterno, ¿sí? Siempre fue el mejor abuelo de este mundo, pero no fue un buen esposo. Así que cuando mi abuelo fallece, pues al siguiente día, los siguientes días, mi abuelita pues cambió toda su habitación. Pintó el cuarto, sacó el colchón, regaló su ropa, solamente dejó la fotografía del difunto porque teníamos que hacerle los rezos y bueno, había que rezar, ¿verdad? Entonces, particularmente a la familia, eso le generó mucho dolor, porque todos decíamos, ¿será que estaba esperando que muriera? ¿O será que no lo quería? ¿O será que qué era lo que pasaba en esa relación? Y en estos aspectos familiares que siempre hay, es particularmente pensar que tenemos que ser profundamente respetuosos con el dolor de los demás. ¿Sí? Porque el vínculo que yo tenía con ese abuelo, que siempre fue incondicional, que siempre estuvo para mí, no es el mismo vínculo que ella tenía como esposo en una relación que fue condicionada por la traición y la mentira. Entonces los recuerdos que él le dejó a ella eran muy diferentes a los recuerdos que le dejó a sus hijos o a sus nietos. Entonces seamos profundamente respetuosos con el vínculo que tenían las personas fallecidas con los que quedan. No porque ha muerto, tenemos que entonces tratarle bien si no nos llevábamos bien, ¿sí? En eso tenemos que ser respetuosos. Pero también, abuela, por supuesto, tiene que ser respetuosa con el dolor de los nietos y de los hijos que sí tenían un vínculo estrecho, amoroso, incondicional con la persona que se fue, ¿sí? Entonces, tenemos que detenernos a mirar y observar absolutamente todo en nuestro sistema familiar porque en una misma pérdida estamos teniendo diferentes historias, ¿sí? Además, va a depender mucho de las circunstancias también de la pérdida. Fue un accidente automovilístico, fue a través de un delito, fue a través de que se extravió en un bosque, en un parque nacional, ¿sí? Entonces todo eso va a variar la intensidad, el nivel de angustia y el nivel de reproche espiritual que puede tener la familia ante esta ausencia en el sistema familiar. También la economía, porque hasta para morirse hay que pagar, ¿sí? También el bolsillo se ve afectado cuando hay que pagar honras fúnebres, ¿no? Y eso en muchas familias también genera un gran factor de estrés económico importante, ¿verdad? Cuando no hay los recursos necesarios para dar una santa sepultura o una digna despedida a la vida de este ser humano, ¿sí?
Comenzar a evaluar cuál es nuestra red de apoyo, quiénes están para nosotros en nuestro sistema familiar inmediato, en nuestra familia de origen o en nuestro entorno laboral y comunal. Asimismo, preguntémonos, ¿teníamos nosotros asuntos pendientes? Y cuando digo asuntos pendientes, ¿alguna disculpa que ofrecer o algún perdón que otorgar? Porque yo creo que al final de cuentas ellos merecen irse ligeros y también nosotros merecemos vivir livianos, ¿sí? Entonces preguntémonos si hay algo que resolver, porque si hay alguna culpa, si hay algún reproche familiar, eso complica un duelo. Ahora, no hagamos leña del árbol caído. ¿Qué quiere decir eso? Que si mi familiar fallece por un proceso de enfermedad y un familiar no estuvo tan presente como todos los tuvimos o como todos quisiéramos, no le reprochemos, porque suficiente peso tiene esta persona en su conciencia, porque sabe cuánto dio o cuánto no dio al final de la vida de su ser querido. Así que sentámonos satisfechos con lo que nosotros sí hicimos, si estuvimos presentes, si cuidamos y vigilamos y apoyamos, pero no lastimemos nuestra familia reprochándole al otro su ausencia o su presencia. ¿Sí? Y también, pues las pérdidas van a depender de la etapa evolutiva en la que yo viva mi pérdida. ¿Qué quiere decir? No es lo mismo perder un ser querido en mi vida adulta que perderlo cuando soy un niño, ¿sí? Porque estamos en una etapa mucho más frágil, de mucha más vulnerabilidad social, ¿sí? Entonces, generalmente eso ocasiona claras diferencias en estos procesos de duelo, ¿sí? Y por supuesto nuestra vivencia espiritual. ¿Cuál es nuestra relación con Dios antes de perder y cuando he perdido? Y si no tengo una creencia espiritual o divina, ¿qué pienso que sigue después de la muerte? ¿Sí? Porque al final de cuentas, ciencia y religión pues podrán tener sus claras diferencias, pero la misma ciencia dice que la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Entonces, de alguna u otra manera seguimos conectándonos con el recuerdo, seguimos conectándonos con el vínculo que teníamos con esas personas, ¿sí? Hay un autor en particular que se llama William Gordon y él hablaba que hay unas tareas que el doliente tiene que elaborar para poder superar su duelo, ¿sí? Porque ha habido mucha angustia en la comunidad doliente de cuánto dura un duelo y la gente dice muchas cosas. Y si de pronto a los 4 meses la familia ya se siente bien, somos críticos y decimos no puede ser que fulanita esté en una fiesta si perdió a su esposo. No puede ser que ve Navidad si perdió a su esposo. Sí, porque la sociedad también es cruel. Sin embargo, no existe un tiempo definido para poder decir en cuánto tiempo tienes que elaborar un duelo. Pero sí tenemos que de alguna manera vigilar nuestro camino, cómo estamos viviendo ese duelo. ¿Nos estamos conectando con la vida o nos estamos distrayendo de ella? Nos estamos muriendo con nuestro muerto. Nos estamos de pronto refugiando en alguna adicción, ¿no? Y cuando digo adicción, no me refiero solamente a drogas o alcohol. El trabajo, en muchas ocasiones, resulta también ser una adicción. Y en muchas ocasiones buscamos pasatiempos o intereses que nos distraigan por completo del dolor para fingir que no sucedió, para creer que nunca pasó. Y si bien eso genera que no duela tanto, lo único que hace es postergar ese dolor. No lo resuelve, se esconde, queda latente y en algún otro momento que tengas alguna otra pérdida o alguna otra crisis vital, ella regresa con más fuerza. Entonces este autor decía que tenemos que elaborar 4 tareas. La primera tiene que ver con aceptar la realidad de la pérdida. Y es justamente en ese primer momento que nos dice, papá murió, tu mamá falleció, y que decimos que eso no es cierto. Aunque sabíamos que había una enfermedad, aunque sabíamos que había una posibilidad, aunque todos sabemos que los seres humanos somos finitos, aún así sabemos que la gente se muere todos los días, pero no los nuestros. Y de alguna manera siempre tendemos a negar. Entonces la primera tarea tiene que ver en aceptar la muerte de nuestro ser querido, en poder tener la oportunidad de poder visitar el cementerio después para constatar la realidad de la pérdida, ¿sí? Para entonces poder entrar a una segunda etapa o tarea que tiene que ver con elaborar las emociones de la pérdida. Y cuando hablo de emociones, es un gran océano de ellas.
A veces estoy bien, otras veces estoy triste, a veces me siento comprendido, otras veces me siento que nadie comprende, otras veces me siento acompañado o en soledad y en unas ocasiones no encuentro sentido para seguir viviendo. Entonces este montón de emociones, de confusión, de miedos y temores que sentimos en el duelo, tenemos que enfrentarlos para poder entenderlos, ¿sí? Y es que justamente es nuestro sistema familiar el lugar más adecuado para hacerlo. ¿Por qué? Porque cuando yo comparto mi felicidad se multiplica y cuando yo comparto mi dolor se divide. Entonces hablar de lo que siento me ayuda a sanarlo, ¿sí? Me ayuda a entenderlo. Para poder entonces entrar a una tercera tarea de elaboración del proceso de duelo que tiene que ver con adaptarse a un medio donde el ser querido ya no está. ¿Por qué? Porque justamente las familias el primer mes, si el difunto pagaba la luz, nos cortaron la luz porque a nadie se acordó de pagarla, ¿cierto? Entonces, de alguna manera, esta va a ser una persona que nadie va a reemplazar en nuestro hogar, pero que sí vamos a tener que asumir ciertas funciones que de pronto le correspondían a esta persona realizar, ¿sí? Para entonces, en última instancia, poder recolocar emocionalmente a nuestro ser querido y seguir viviendo. Bien lo explico con esta frase que dice que ellos pasan a vivir entre nosotros, a vivir en nosotros, ¿sí? Nos damos cuenta que van con nosotros a todas partes, siempre y cuando nos conectemos con el recuerdo. Que a veces nos angustiamos que no va a estar en mi matrimonio, no va a estar en mi graduación, no va a ver a conocer a su nieto, pero si nos conectamos con el recuerdo, los hacemos presentes, ¿sí? Entonces, de alguna u otra manera aprendemos a continuar con ellos, pero de una forma diferente. Y es que cuando hablamos de vivir el duelo en familia, tenemos que ver a la familia como un todo, ¿sí? Con diferentes manifestaciones de duelo, con diferentes procesos en su elaboración, algunos en la primera tarea, otros en la segunda, otros en la cuarta, porque cada quien va a caminar a su propio ritmo, ¿sí? Y tenemos que entonces también darnos cuenta qué tipo de familia tenemos. Tenemos una familia que suele comunicarse ante situaciones de crisis o de problemáticas emergentes en nuestra realidad. Dialogamos acerca de lo que pasa, buscamos consejo o compañía, o somos de aquellas familias que nos refugiamos en la tecnología. ¿Sí? Porque primero tenemos que identificar de alguna manera qué tipo de familia soy para entender qué recursos de apoyo tengo, ¿sí? Para poder explorar e identificar qué necesito para poder sentirme mejor. Y es que verdaderamente el silencio de la muerte es algo que compartimos en esta cultura occidental. A nadie le gusta hablar de la muerte. Incluso a veces creemos que nombrarla es llamarla, ¿sí? Creemos que no necesitamos añadir más dolor al dolor hablando de ella, pero poder hablar de la muerte nos ayuda a de alguna manera planificarla. ¿Qué quiere decir esto? Decir, ok, si muero, ¿qué quiero que pase cuando eso suceda? ¿Qué quiero dejarle a otro? ¿Sí? ¿Qué deseo resolver o qué deseo vivir? ¿Qué experiencia deseo tener antes de morir? Porque verdaderamente esta respuesta no deberíamos contestarla cuando algo nos amenace, sea una enfermedad o sea el coronavirus, sino todo el tiempo. Porque si viviéramos con esta conciencia de vivir de forma plena el día a día, cuando nos toque morir, no nos quedamos debiendo. ¿Sí? Entonces tengamos la costumbre de poder hablar en nuestro sistema familiar de la muerte, ¿sí? Y hasta con los pequeñitos, porque a veces creemos que a los niños hay que distanciarlos de estos temas dolorosos, creyendo que nunca en su vida se van a enfrentar a esto. Cuando poder tener la oportunidad de involucrarlos en estos temas les permite desarrollar herramientas de afrontamiento que les permita responder de una forma más positiva a sus pérdidas futuras. Y es que bien se ha popularizado esta frase en este tiempo de pandemia: mientras los muertos no sean tus muertos, no entenderás la gravedad que estamos viviendo. ¿Sí? Generalmente no es hasta que la muerte toca nuestro sistema familiar que nos damos cuenta que esto duele, ¿sí? Que realmente es difícil, que no sé cómo voy a amanecer mañana, que no sé cómo voy a hacer mañana, ¿sí? Por eso cuando hemos perdido seres queridos, nos damos y nos enteramos y nos damos cuenta que realmente necesitamos estar con el otro, ¿sí? Necesitamos presencia, acompañar al que sufre.
Incluso las personas que han perdido han desarrollado una empatía, una compasión y una solidaridad quizás mucho más intensa que antes de haber perdido, porque ya saben lo que es perder a un ser querido, ¿sí? Y es que, como bien lo dice esta Filmina, cuando una comunidad, una sociedad pierde su conexión con la muerte, lo que sigue es miedo, tristeza y posibles procesos de duelos complicados, ¿sí? A la muerte no hay que tenerle miedo, ¿no? Hay que vivir hasta que se muere, hay que vivirlo con intensidad, ¿sí? Porque hay gente que fallece a los 101 años, pero no vivieron ni uno solo. Y hay niños que fallecen a los 10 y lo vivieron riendo, y lo vivieron jugando los 10 años de una forma tan intensa. Porque al final de cuentas la vida no consiste en la cantidad de los años vividos, sino en la calidad de estos años. Entonces pensemos cómo estoy viviendo yo mi propia vida, porque el misterio de la muerte de un ser querido irremediablemente nos confronta con nuestra propia finitud. Porque en algún momento nos va a tocar perder a un ser querido o nos va a tocar perdernos a nosotros mismos. Y porque quizá uno de los temores más grandes en el duelo es que esta no es la primera vez que nos va a tocar perder. Porque si ya perdí a mi hermano, porque si ya perdí a mi abuelo, no quisiera pensar quién sigue después. ¿Sí? Y bien lo dice Manuel Ferreira cuando dice, amamos a nuestros seres queridos de forma ilimitada, pero no los podemos proteger de forma ilimitada. ¿Sí? Todos estamos expuestos a la muerte. Y lo que sí quiero que quede quizá como uno de los mensajes más importantes de esta charla es que no podemos poner en cuarentena el dolor. ¿Sí? Hemos postergado viajes, hemos postergado celebraciones, se han postergado estudios, se han postergado la forma tradicional de trabajar o de estudiar, pero el dolor emocional de perder a alguien que amamos, este no se posterga, no se pone en cuarentena, se debe enfrentar. Entonces tenemos que comenzar a explorar con cuáles recursos cuento a nivel personal y a nivel familiar. No podemos morirnos con nuestros muertos. Hay muchísima gente que decide renunciar a sus pasiones, a sus intereses y al disfrute pleno de su vida porque alguien ha muerto. Cuando no nos damos cuenta que podemos seguir viviendo y rendirle tributo a su memoria, dedicándole nuestras metas y nuestros triunfos. Y ahí se disfruta más. Porque nos damos cuenta que somos lo que somos por esas personas que han muerto y que nos han enseñado a vivir. Porque ¿cómo puedo decir que voy a de pronto dejar de disfrutar algo que disfrutaba hacer con ellos? La comida, la playa, la montaña. No evite esos estímulos de dolor, al contrario, visítelos, porque es ahí donde encuentras su esencia. Es ahí donde te conectas con ellos, en los lugares donde amaron la vida. ¿Sí? Todos expresamos amor y dolor de forma distinta. Aprendamos a escuchar cómo el otro quizá no llora, pero se aísla de los demás. Cómo el otro quizás llora todo el tiempo, pero sí logra poder afrontar su rutina diaria y logra de alguna manera reintegrarse a sus labores y sanar. ¿Sí? Entonces seamos vigilantes a los procesos de duelo nuestros y de los demás. ¿Por qué? Porque generalmente cuando le preguntamos a una persona cómo estás, vivimos en una sociedad y en una cultura que no tiene tiempo para el dolor. ¿Sí? Y lo podemos ver todo el tiempo. Si le preguntamos a un compañero de trabajo, hey, ¿cómo está? Y él nos dice, ay, verás, fatal, mi esposo me dejó, y decimos, ay, sí, después hablamos, porque nadie tiene tiempo para el dolor del otro. Entonces, de forma automática nos hemos acostumbrado a decir, ¿y cómo estás? Y decimos, bien, ¿sí? Y el interlocutor se queda con esa respuesta, ok, está bien, pero no sabemos leer, no sabemos entender que detrás de ese bien podemos sentirnos derrotados, cansados, a punto de explotar, al borde de las lágrimas, solos, inútiles, confundidos, deprimidos, ansiosos, con sentimientos de rechazo, de aflicción, de tristeza, hartos, abandonados, desplazados, desanimados, humillados, vulnerables, débiles, en duelo. ¿Sí? Aprendamos a observar a los demás. Bien dicen que la mirada son los ojos, la vista, son las ventanas del alma. A través de los ojos podemos identificar quién está molesto,
quién está triste y hasta quién está enamorado. Entonces aprendamos a observar y a mirar más a los ojos a los demás. ¿Sí? Y es que es cierto que hablar de duelo duele muchísimo, pero no hablar de ello duele más. Porque no tener espacios para reconocer lo que siento, para decir que tengo miedo de perder a alguien más, para decir que no sé vivir sin mi ser querido, hace que nos escondamos en un proceso de duelo que vivamos en soledad. ¿Sí? Y verdaderamente sufre más quien huye del dolor que quien lo enfrenta. Y es que la vida viene siendo, en su máxima expresión, una montaña rusa. ¿A qué quiero decir con esto? Que vamos a tener momentos de bienestar, todo marcha bien. Momentos donde todo comienza a ir a picada, las cosas no van marchando bien. Y momentos como en el duelo, donde todo está de cabeza. ¿Sí? La vida es así, de bajas y de subidas. ¿Sí? De momentos buenos, de momentos no tan buenos y de momentos quebrados. Pero todo es temporal, incluso el dolor, ¿sí? Y aunque el dolor, si bien viene siendo, no se llega a acabar del todo, llega un momento a doler despacito, porque todos tenemos la capacidad natural del ser humano para sanar y el dolor también se puede transformar. Nosotros decidimos y vivimos esta crisis como lo peor que nos ha pasado en la vida, maldiciendo la ausencia de nuestro ser querido, o la vivimos bendiciendo su existencia y agradeciendo esos 10 o esos 100 años que compartimos con él o con ella. Nosotros decidimos si nos construimos o nos destruimos con las crisis que el duelo nos presenta. Pero la mayoría de las personas que han perdido un ser querido aprenden a vivir mejor y amar más a los que están a su alrededor. Porque se da cuenta que el tiempo verdaderamente limitado, que todos somos un instante en este lugar y que nuestro paso por este mundo resulta ser fugaz. ¿Sí? Entonces hay que usar bien nuestro tiempo. Hay que sentarse a pensar, si yo muriera hoy, ¿qué estoy dejando? ¿Huellas de dolor o huellas de amor? ¿Cómo soy recordado por los demás? Y es que a nivel familiar volvemos a repasar las mismas tareas de duelo que decía William Gordon para un duelo individual, pero en esta ocasión se socializa. ¿Qué quiere decir? Reconozco de forma compartida la realidad de la pérdida. Lo hablo con los demás. No, mira, tía, es que yo todavía no puedo creer que esto ha pasado. Lo estoy compartiendo con el otro. Comparto mis emociones con mi sistema familiar. Hay una reorganización familiar porque me van a decir, mira Kim, ahora te toca apagar la luz porque antes lo hacía tu abuelito. ¿Sí? Entonces hay que asumir también ciertas funciones en esta familia y no abandonarlos, ¿verdad?, en esta situación. Y hay que reintegrarnos en otras relaciones. ¿Por qué? ¿Por qué digo reintegrarnos? Porque en muchas ocasiones se nos olvida que el amor no es solamente para quien ha muerto, sino también para los que quedan. En muchas ocasiones hablamos tanto del difunto que se nos olvida amar a los que todavía están con nosotros, ¿sí? Y cuando mi hermano murió, mi mamá hablaba de él todo el tiempo, de lo orgullosa que se sentía de quién era, de lo servicial, de la bondad que tenía su alma. Y yo decía, cierto, mi hermano era así. Pero al tiempo, también yo quería que ella hablara de mí, que también dijera que estaba orgullosa de mí, que me había graduado, que había encontrado un nuevo empleo, que había hecho otras cosas importantes. También quería ese reconocimiento, ¿sí? Entonces es importante darse cuenta de esto. El amor no es solamente para quien muerto, y la muerte nos tiene que enseñar a usar mejor el tiempo y aprovechar el tiempo que compartimos con nuestros seres queridos. Y es que la persona en duelo viene siendo un equilibrista emocional. Nos estamos tambaleando todo el tiempo en nuestro océano de emociones, ¿sí? Tratando de continuar adelante, aunque tengamos temor a caer y de no volver a levantarnos, ¿sí? La meta de toda persona en duelo tiene que ver en equilibrar este proceso. ¿Y cómo se equilibra? Compartiendo lo que sientes con tu sistema familiar y con tareas de conexión-desconexión. ¿Qué quiere decir eso? Que tenemos que, en cierta instancia, procurar actividades que nos permitan distraernos del dolor, pero también actividades que nos permitan conectarnos con él. Ver fotografías, tomar la decisión de qué hacer con sus cosas, ¿sí? Esto, aunque genera una gran respuesta de dolor, nos permite conectarnos con esas emociones, no para quedarnos a vivir ahí, sino para trascenderlas,
¿sí? Jorge Bucay decía que el dolor y el sufrimiento son dos cosas distintas, no son sinónimos. El dolor es atravesar una situación indeseada, pero el sufrimiento es armar una carpa y quedarse a vivir ahí, en ese lugar indeseado, ¿sí? Entonces, en el duelo nos va a doler, pero no tenemos que morirnos con nuestro muerto. Entonces, rápidamente quería repasar ciertos mitos que social y popularmente escuchamos en nuestras familias, en nuestras comunidades, que en muchas ocasiones nos desinforman acerca de lo que realmente es un proceso de duelo. El primer mito dice, hay muertes peores que otras, ¿sí? Y la gente dice, no, es que duele más cuando a uno le dicen que esta persona va a morir por cáncer que cuando lo atropellan, lo atropelló un carro, cuando muere de forma súbita, ¿sí? Y la gente comienza a medir el dolor como si fuera una competencia. Lo cierto es que no hay elementos de medida en el dolor. No es una competencia. El dolor duele en cualquiera de sus formas. Duele tanto como aquel que muere por un deterioro de una enfermedad, como aquel que murió de forma súbita. ¿Sí? Duele tanto aquel que fallece a los 100 años como aquel que falleció al nacer. Entonces, no seamos tan crueles de medir el dolor de los demás. Validemos su sufrimiento, validemos su respuesta y su tristeza y acompañémosla, porque el dolor duele en cualquiera de sus formas. El otro mito importante es cuando dicen el dolor dura aproximadamente un año. Entonces dicen, ya al año usted tiene que sentirse bien. Pero eso no es cierto. El tiempo por sí solo no cura. Cura lo que tú hagas por ese tiempo, con ese tiempo. ¿Qué quiero decir? Si sos capaz de hacer ejercicio físico, si sos capaz de alimentarte bien, de cuidarte en un proceso de duelo, de entender que hay un momento para poder sentirse triste y que esa tristeza debemos gastárnosla, ¿sí? Debemos compartirla con los demás y debemos entenderla, pero que también hay un momento para levantarnos y continuar, ¿sí? Y que esos ritmos van a depender de los procesos individuales de cada quien. Y que no somos quien para decir usted ya debería sentirse bien. ¿Qué es lo que sí tenemos que identificar? Si aquella persona se está refugiando en adicciones, si aquella persona dejó de bañarse, dejó de comer, ya no quiere trabajar, ahí sí estamos hablando de un cuadro de depresión que necesita ayuda profesional. Ahí debemos buscar ayuda. Si son personas que comienzan a decir que la vida no tiene sentido y que yo también quisiera morirme con mi ser querido, necesitamos ayuda profesional, ¿sí? Pero un duelo sano perfectamente puede durar 4 años, porque decimos, es que mi mamá sigue llorando cada cumpleaños, sigue llorando en Navidad, sigue llorando en Año Nuevo, y yo les voy a decir, es perfectamente normal que en estas fechas especiales nuestra montaña rusa se vaya a pique. ¿Sí? Porque los recordamos, porque siguen siendo parte de nosotros, porque ha muerto no significa que dejen de ser familia, ¿sí? Entonces, no sé si recordaron la película Coco, la importancia que tiene la trascendencia familiar, ¿sí? La trascendencia. Entonces, seamos pacientes con el proceso de duelo del otro. Hay unos que van a necesitar menos tiempo, otros quizás un poco más. Lo importante es que tengan esta capacidad de conectarse con las cosas que van a hacer en su vida, ¿sí? Otro de los mitos más importantes, el duelo es como una depresión, dice la gente, pero eso no es cierto, ¿sí? Una cosa es estar triste y otra cosa es muy diferente, una depresión, ¿sí? No minimicemos la depresión diciendo, uy, verás, me dejó el bus, estoy deprimida porque llegué tarde. Eso no es estar deprimido, eso es estar triste, ¿sí? Una depresión quiere decir que realmente pierdes el sentido y el significado de tu vida por un montón de cosas que pasan que en ese momento no sos capaz de resolver, ¿sí? Entonces el duelo no va a ser una enfermedad, es una reacción normal y adaptativa ante la pérdida. Tenemos que adaptarnos y es normal y esperado llorar. Y es normal y esperado que no queramos de pronto participar en ciertas actividades familiares y en otras quizás sí. Otro de los duelos más importantes dice, la mejor forma para recuperarse en el duelo es pasar la página y orientarse a la vida cuanto antes. Esto no es cierto. Debemos enfrentar estos sentimientos de pérdida para poder elaborarlo de forma sana. Tenemos que hablar de esto,
¿sí? Y si no hay espacio en nuestra familia, porque es de estas familias que no acostumbran conversar, pues busquémoslo en nuestros sistemas de salud, en nuestros grupos de duelo, ¿sí? Ahí verdaderamente los podemos acompañar. Otro de los grandes mitos y uno de los más injustos: los hombres resuelven más fácilmente el duelo que las mujeres, ¿sí? Porque quizá culturalmente se le ha dicho al hombre que el hombre no llora, y eso no es cierto. Llorar no es una cuestión de género, llorar es una cuestión de humanidad, es una condición de estar vivo, ¿sí? Y llorar es la forma en la que podemos soltar, dejar fluir, ¿sí? Continuar. Entonces, los hombres lloran y eduquemos a las nuevas generaciones, a que ellos se sientan vulnerables y compartan su dolor cuando así deseen hacerlo. Construyamos hombres responsables en sus procesos de sanación también. Y pues uno de los últimos mitos de esta tarde: quien más llora es quien más ama, ¿sí? La gente dice, ay, pobrecita esa mamá, llora tanto. Y disminuimos y minimizamos el dolor de papá porque él no llora, ¿no? El amor no tiene absolutamente nada que ver con el dolor, no es directamente proporcional, ¿sí? Yo puedo llorar mucho y también amar mucho, y puedo no llorar nada y también amar igual, ¿sí? Entonces no seamos injustos con la forma como expresamos nuestro dolor a nivel social, ¿sí? Finalmente, pues en cada una de mis charlas a mí siempre me gusta cerrar con un cuento que de alguna manera ejemplifique lo que hemos conversado un poquito hoy, ¿sí? Estos dos personajes son Tristeza y Furia de la película Intensamente de Disney Pixar. Resulta que este cuento tiene que ver con ellos dos. Habla la historia de una isla donde vivían las emociones, y en esta isla había un gran estanque en el interior. Tristeza y Furia iban a tomar un baño. La Furia siempre llega impaciente, impulsiva, vivaz, ¿verdad? Perdón, se quita la ropa y se chapotea en ese estanque y sale porque no tiene tiempo para perderlo ahí. La Tristeza, en cambio, llega con toda la paciencia, prueba la temperatura del agua, está muy fría, está muy caliente, y cuando por fin la Tristeza decide entrar al agua, ustedes saben que cuando la Tristeza llega, pues no se quiere ir, así que se queda horas y horas. La Furia no, la Furia vivaz se termina de bañar, sale, y como dicen que la Furia es ciega, toma la primera ropa que vio, ¿verdad? Sin darse cuenta si era o no era la que le correspondía, ¿sí? La Tristeza pues disfruta de su baño, y cuando ya decide que es tiempo de levantarse y poder salir adelante, se da cuenta que alguien por error tomó su ropa, ¿sí? Cuenta la leyenda que desde entonces en nuestra familia, en nuestra comunidad y en nuestro trabajo encontramos personas que visten la ropa de la Furia, pero que en su interior se esconde la tristeza, ¿sí? A esta emoción, la tristeza, como no le gusta nunca quedar al desnudo, no le quedó de otra que vestirse de furia. Y en muchas ocasiones, ante un trato injusto, ante un duelo o ante una pérdida, nos refugiamos de una emoción de poder, de la ira, creyendo que ella nos va a ayudar a salir adelante, cuando en realidad la emoción más sincera y la que más conecta con el otro es la tristeza, porque moviliza recursos de apoyo, porque te demuestra quién te ama de verdad, ¿sí? Cuando ha pasado algo muy bueno en tu vida, ¿cuántos amigos para brindar y celebrar? Cuando ha pasado algo muy malo en tu vida, ¿cuántos amigos para acompañar? La tristeza tiene la noble misión de enseñarte quién te ama de verdad. Entonces seamos más compasivos con nuestros momentos de tristeza, porque nos viene a enseñar a vivir mejor y a tener mejores relaciones con otros, ¿sí? Y resignifiquemos nuestras pérdidas, busquemos la forma de poder rendir tributo a nuestros seres queridos en estos momentos de pandemia. Seamos creativos, utilicemos la tecnología para poder realizar suelta de globos virtuales en su fecha especial. Si no podemos visitar cementerio, mandémosle mensajes al cielo, por supuesto con globos biodegradables para no contaminar nuestro ambiente, ¿sí? Realicemos grupos familiares de WhatsApp para compartir videos y fotografías de lo que hacía o no hacía nuestro ser querido, ¿sí? Busquemos generar homenajes, tengamos un rincón del recuerdo, realicemos álbumes, realicemos ceremonias con velas, ¿sí? Escribamos. Una forma terapéutica de sanar es escribir lo que siento. Entonces tengan la costumbre de poder realizar
un homenaje a nivel familiar que nos permita honrar la vida de nuestro ser querido, pero para que trascienda. Hablemosle a las nuevas generaciones de quiénes eran, de qué hacían y de por qué los amamos tanto, para que entonces entiendan de dónde viene el valor de la solidaridad de nuestro sistema familiar, de dónde viene el esfuerzo, de dónde viene la valentía. ¿Sí? Y cuidémonos. En un proceso de duelo tenemos que cuidarnos primero. Es importante que se conecten con nosotros, que cuiden su alimentación, su patrón de sueño, ¿sí? Que cuiden sus relaciones sociales. No destruyamos relaciones ni vínculos familiares cuando alguien ha muerto. Nutrámoslos, fortalezcámoslos, ¿sí? No tomen decisiones importantes en estos momentos y busquen cosas que los nutran espiritualmente. Y acuérdense que cuando digo espiritualmente no hablo de religiosidad. El abrazo es una de las manifestaciones espirituales más importantes que hay, aunque ahorita esté limitado, ¿sí? El arte. ¿Cuántas veces los artistas nos han enseñado que se puede compartir dolor a través de lo que se escribe, de lo que se pinta o lo que se toca? ¿Sí? Recurra a los grupos de apoyo en su sistema de salud, busquen su EVAIS, busquen su hospital, los grupos de duelo que nos puedan acompañar. Y elabore una lista de las personas a las que usted podría llamar. ¿Por qué? Porque cuando estamos realmente tristes, cuando estamos de cabeza como en la montaña rusa, no se nos ocurre nadie que pueda escuchar. Y hay muchísima gente que nos ama, ¿sí? Muchísima gente que se preocupa por nosotros, pero cuando hay muchísima tristeza, no podemos conectar con esos recursos. Entonces tengamos una lista de quienes se ofrecieron para poder usar ese recurso, para poder sentirnos acompañados y poder transitar nuestro proceso de duelo de forma saludable, ¿sí? Lean, escuchen música, vean series, sientan el duelo. No eviten estas emociones, compártanlas. Pero sobre todo, sepan que tanto derecho tengo a llorar como a reír en un proceso de duelo. ¿Sí? Porque van a haber recuerdos que lo que me van a ocasionar es risa y no tengo que sentir culpa porque ha muerto y entonces no debería reírme, no debería ser feliz. Por supuesto que tienes que reír porque tu ser querido te dio vida, porque te dio alegría, porque te ha generado muchísimos recuerdos y realmente no estás vacío, estás lleno de ellos. ¿Sí? Así que ya finalmente para concluir esta presentación, una paciente en algún momento me preguntó, doctora, ¿con cuántas lágrimas sana el corazón? Sí, una pregunta muy curiosa. ¿Cuánto tengo que llorar para que mi duelo sane? Sí, y después de tanto reflexionar acerca de lo que he leído, de lo que he estudiado y de los propios duelos que yo he tenido, me di cuenta que las lágrimas ayudan a poder dejar fluir y soltar, ¿sí? Te ayudan de alguna manera a caminar en el camino de una sanación, pero que son las risas las que te ayudan a sanar, ¿sí? Cuenta el número de sonrisas que provocaste, que compartiste y que le entregaste a tu ser querido y te garantizo que comienzas a compartir y a transformar el dolor en amor y comienzas a vincularte no desde la carencia, sino desde la abundancia, desde todas las virtudes, desde todos los talentos que tu ser querido al vivir dejó en ti y en tu sistema familiar. Así que pues espero que esta charla de alguna manera haya sido una fuente de contención en estos momentos de dolor. La hemos grabado para que puedan consultarla también o puedan compartirla con otros compañeros o con la familia en sí misma, ¿sí? Y finalmente concluyo con este mensaje: ¿cómo sentir que te perdí si verdaderamente estoy lleno de ti? ¿Sí? También los invito a que puedan de alguna manera consultar nuestro canal en YouTube, Servicio de Psicología Hospital Enrique Baltodano Briceño por sus siglas, y ahí también podrán consultar todo el material de videos que tenemos, toda una biblioteca en temas de manejo del estrés, de manejo del impulso, de duelo, para que ustedes también de alguna manera se sientan acompañados por nuestro servicio de psicología. Así que nuevamente muchísimas gracias a quienes han permanecido conectados y abro micrófonos para escuchar preguntas o comentarios. Buenas tardes. Buenas. Mi nombre es Sonia Estrada. Me gustaría conseguir esta charla. Entonces me pregunta mi hija que dónde podemos contactar el link, dónde queda.
En YouTube, si colocas Servicio de Psicología, Hospital Enrique Baltodano Briceño, ahí van a estar colgados todos nuestros videos, ¿sí? Ok, la fotito que enseñaste al final. La fotito que enseña al final, sí. Ah, ok. Sí, ella le tomó foto. Muy bien, ahí en los próximos, tal vez en las próximas 2 horas ya queda colgado el video en nuestro canal de YouTube. Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas Realmente interesante porque, bueno, veo que creo que ahí está mi hijo conectado también, que fue el que me la pasó y en realidad estamos empezando este proceso, ¿verdad? Nosotros acabamos de tener la pérdida de mi esposo, padre y abuelo, ahora hoy es 8 casualmente. Entonces, pues hay algunos puntos ahí que me parecieron muy, muy interesantes y me gustaría compartirlo con el resto de los hijos. Muchas gracias, doctora. Muchísimo gusto. Muchas gracias. ¿Alguien más que desee algún comentario o alguna consulta? Tengo comentarios acá muy bonitos por el chat. Muchísimas gracias. Doctora. Y adelante. Sí, digamos que uno, digamos que está pasando por un proceso muy reciente. Digamos, considero no estar en estado de depresión, pero sí, lógicamente, con una tristeza muy profunda. Yo pienso que hay que esperar a estar como una depresión o uno puede buscar ayuda profesional sencillamente como, no sé, como para desahogarse o pedir consejos, aunque no esté en estado de depresión, pero sin una profunda tristeza, digamos. Claro, de hecho en febrero vamos a iniciar los grupos de duelo en el Hospital Enrique Baltodano Briceño. Sí, incluso vamos a colgar la información en nuestro perfil de Facebook para que se mantengan atentos, para que puedan participar. En esta ocasión, como estamos todavía en una época de pandemia, van a ser virtuales. ¿Sí? No, excelente, porque más bien muchas personas que no vivimos en Guanacaste podríamos participar. Por supuesto. La información estará ahí disponible de cuando van a comenzar estos grupos. Sí, nosotros esperamos que quizá al finalizar esta semana ya definamos la fecha de inicio y de inscripción para que ustedes puedan estar revisando nuestro perfil de Facebook y pues mantenerse al tanto. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias. Muchísimo gusto. Muy bien, no sé si alguien más desea emitir algún comentario o compartir alguna experiencia. Disculpa, quería hacer una consulta. Adelante. ¿Qué se hace cuando, por ejemplo, una persona fallece y las personas que quedan con dolor, resentimiento, enojo? ¿Qué se hace en estos casos? Sí, hay que trabajar el perdón, ¿sí? Y cuando trabajamos perdón no es un regalo únicamente para el otro, también es para nosotros, ¿sí? Porque nos permitimos mirar la vida y vivirla de una forma más completa, más ligera, ¿sí? A veces, y es válido y con razón, tenemos, ¿verdad?, esa emoción de enojo porque sentimos que se cometieron injusticias, ¿no? Pero también en estos procesos de duelo, la pregunta es si esa emoción me ayuda a sanar o todo lo contrario, me ayuda a convertirme en una persona más irritable, que se ha aislado de los demás, que no disfruta de su a plenitud. Entonces tenemos que trabajar el perdón como obsequio para ti mismo. No, sí, te hago la consulta porque me hicieron precisamente lo que te acabo de decir fue lo que me comentaron. Y yo digo, bueno, qué difícil es estar en esa situación porque ni siquiera puedes enfrentar a la persona porque ya no está. Claro. Se guardó mucho acerca de esto, ¿verdad? De todo ese dolor. Y entonces nunca hubo esa conexión o esta comunicación sobre lo que me resintió, lo que me enojó. Y es interesante, por eso te hago la pregunta, porque más que todo
tu taller, ¿verdad? O en este caso tu charla fue más que todo aspectos positivos, ¿verdad? Sí. Pero cuando dejan aspectos negativos en la tierra y se Sí, van, ok, qué difícil es esa parte también, la contraparte. claro. No todos vivieron para dejar amor, ¿verdad? Sí, y vieras que eso me llamó la atención porque me lo comentaron y yo dije, voy a aprovechar ahora que vos estás hablando de eso, ay, disculpe la confianza, que usted está hablando de eso para hacerte la consulta, porque no todos nuestros difuntos dejaron cosas buenas o se fueron de una mejor forma, sino que más bien dejaron dolor negativo, para ponerlo de una forma. Y también es importante, Brenda, trabajar el perdón también como un obsequio para ti, ¿sí? Porque la pregunta es, si este ser querido dejó tantas huellas de dolor, ¿vas a verdaderamente dejar que siga determinando tu existencia? ¿Sí? Que te siga cargando el resto de la vida, o vas a comenzar a vivir la vida que tú mereces vivir, ¿sí? Entonces, en estos procesos en particular, que sí los hay, ¿verdad? Que a veces creemos que no son comunes, pero son más comunes de los que imaginamos, yo recomendaría acompañamiento profesional. No, de hecho eso es importante y es lo que yo recomendé porque eh, la verdad es que una persona que esté deambulando irascible ante algo que una otra persona dejó, no está bien, porque es como el cuentito que vos acabas de decir, eh, estar furibundo vestido de tristeza, Claro. o al contrario, ¿verdad? Entonces sí es importante eso, y más bien muchas gracias por la aclaración, porque entonces ya puedo, en este caso con los comentarios que me acabas de decir, pues ya solventarlo de otra forma. Con mucho gusto, Brenda. De verdad les agradezco a todos el espacio y que se hayan mantenido durante toda la charla. Espero nos encontremos en los grupos de duelo o en nuevas oportunidades. Muchísimas gracias y buenas tardes. Muy buenas tardes, gracias.